Regresamos, segunda media hora del programa, ya lo comprometido. Hemos dicho que van a cerrar con un concepto final de lo que han sido estas primarias, porque no olvidemos que esto también es una fórmula democrática que sin duda fortalece este sistema que nosotros tenemos, aunque lo hayamos hecho bien, mal esta primera vez, hay que ver cuál es el concepto final. Me voy contigo, Álvaro, cerralo con una frase, por favor. Una experiencia nueva, Álvaro. Una experiencia nueva, habrá que trabajarla en el futuro para que todo el sistema de partidos pueda encontrar en este mecanismo esa renovación de liderazgos, etcétera. En lo político, creo que ha sido una derrota política cuando el propio vicepresidente se pone como un mínimo del 50%, si no sería preocupante para lo más. El 36% me imagino que los pone en un escenario de preocupación, pero la institución de las primarias habrá que protegerla e ir trabajando para que el día de mañana sea justamente, y repito, el mecanismo para que este sistema de partidos se refresque con nueva gente. Muy bien, excelente, gracias. A ver, tú dime. Primera experiencia que tenía que mostrar debilidades, pese a eso, con otros países estamos en los estándares con porcentajes similares. El carácter voluntario ha relativizado la importancia inclusive de los militantes. Segundo elemento, que esta radiografía debiera obligar la responsabilidad de todas las organizaciones políticas. Quiero felicitar a un comportamiento democrático del país que ha permitido que esto vaya allá, más allá de resultados, pero por el otro lado una convocatoria de no participación, cuando debieran ser los principales interesados, la oposición política, muestra más una debilidad antidemocrática antes que tener capacidad de inmiscuirse en los mecanismos democráticos y demostrarse al país el tamaño que son. Y quiero felicitar finalmente al Tribunal Supremo Electoral porque con solvencia, con información rápida, ha desarrollado estas primeras actividades que seguramente a futuro nos compromete mucho más, reitero, diferenciando sociedad civil y responsabilidad de partidos políticos. Ok, muchas gracias. Cuando se trata de estos temas, hay pues una oposición y hay un oficialismo. Y no puedo dejar de tratar el tema Venezuela, que está absolutamente candente y que además tengo los invitados con la talla como para hacer ese análisis. Lo de Venezuela en una, no sé, yo diría bicéfala con dos presidentes, uno no sé si de facto o no, y el otro de pronto ahí queriéndose perpetuar en el poder, nos deja a todos con un sabor amargo. Vamos a ver qué está sucediendo en Venezuela, porque ha aumentado la tensión en este momento en el país amigo de Venezuela. Vamos a ver, por favor. El gobernante Nicolás Maduro en sus juegos de guerra. Adelante, con fuerza. A bordo de un tanque anfibio, viendo prácticas de disparos de tanques de guerra, trotando junto a oficiales. Maduro se mostró este domingo en ejercicios militares, demostrando la aparente lealtad de sus soldados que le reconocen como comandante en jefe. ¡Leales siempre! Y con este apoyo militar sobre el que se basa su poder, Maduro anuncia la movilización de sus ejércitos para los próximos días, para la defensa de la nación amenazada por un supuesto golpe de Estado de la oposición. Sientan que este obrero comandante en jefe es un soldado igual que ustedes. Me siento soldado de este ejército. Me siento soldado de nuestra patria. Contrasta con la actitud pacífica y espiritual del presidente interino Juan Guaidó, quien asistió junto a su pareja a misa, pero con el ojo puesto en las Fuerzas Armadas, a quienes dio su primera orden. Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden. No dispares al pueblo de Venezuela. Sus seguidores estuvieron repartiendo en cuarteles y dependencias militares ejemplares de la ley de amnistía aprobada por el Parlamento, su arma para ganar apoyos castrenses para un eventual gobierno de transición. Este es el momento, solo faltas tú. Pero muchas de estas copias de la ley no fueron recibidas. En algunos lugares fueron ignoradas, rotas e incluso hasta quemadas por soldados que mostraron su apoyo al gobernante Nicolás Maduro. Libres de buscarme en cualquier momento, en redes de la Asamblea Nacional. Maduro y Guaidó también sostuvieron una batalla por la opinión pública durante el fin de semana. Apariciones en televisión por parte de Maduro y en redes sociales, en el caso de Guaidó. Una especie de guerra informativa que se acrecentará en los próximos días. Dramática la tensión en Venezuela. En este momento ya suman casi 30 muertos que se han generado producto de los enfrentamientos que han habido justamente entre una oposición y un oficialismo. Esta vez sí me toca pedirle a René que abra el debate.
Hay que tener una mirada mucho más integral y recuerdo, aprovechando la experiencia de tu viaje, recuerdo el momento en el que nosotros participamos en un evento internacional de encuentro de organizaciones de izquierda con una convocatoria de los países de gobiernos progresistas. Cuando yo llegaba a Venezuela, estaba más preocupado de cómo iba a llegar del aeropuerto a la plaza principal, donde teníamos que estar. La reunión. Ajá. ¿Por qué? Viendo la televisión, particularmente de la televisión, la CNN, que te mostraba casi un escenario de guerra civil, se está cayendo el país, no he encontrado un solo conflicto hasta llegar hasta el lugar. Y hoy por hoy creo que estos informes de medios internacionales están generando un sobredimensionamiento de algo que es real. Dos hechos que en Venezuela están haciendo sufrir al pueblo venezolano. Bloqueo económico, que está obedeciendo a intereses externos, e inclusive la intervención militar, porque hay amenaza de intervención militar que se expresa por estas dos vías, pero nos preguntaremos, ¿por qué será Venezuela? ¿Por qué antes habrá estado Irán? ¿Por qué antes habrá estado Irak? Un datito, 300 billones de reservas petroleras en Venezuela. Primer país del mundo en reservas petroleras. Ya, pero no te olvides que había un éxodo de gente que no tenía trabajo y que se ha salido y que nada tiene que ver con esto. Me refiero, ¿por qué el interés del bloqueo económico? ¿Por qué Estados Unidos le pone la mirada a Venezuela? ¿Por qué coincidentemente en el Oriente Medio también ha existido estos problemas con Irak, con Irán, con otros países petroleros? Sin duda, sí. No, acá no hay un dato que nos pueda permitir diferenciar si no hay un objetivo político de por medio para desconocer a Maduro. 16 países que no lo reconocen a Maduro y 130 que lo siguen considerando como presidente a Maduro. ¿Será esto que le interesa la democracia de verdad a Estados Unidos cuando te pone a alguien como el representante, el nuevo presidente de esa bicéfala conducción que tú hablas, sin que nadie haya cumplido un mínimo de requisito? ¿Será esto democrático? Déjame seguirlo analizando. Álvaro, tienes una percepción diferente, me imagino. Sí, absolutamente. A ver, los gobernantes tienen la obligación, de alguna manera, cuando reciben el apoyo del pueblo y los hacen presidentes, de cuidar esa legitimidad. Es decir, de seguir leyendo la sociedad, entendiéndola y tomar las medidas que se deben tomar. Absolutamente. Cuando Maduro, o Venezuela en este caso, convoca elecciones el 2015, diciembre del 2015, hay una victoria de la oposición en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, 2/3. Para mí ese es el punto de inflexión de todo lo que está viviendo Venezuela. Ya. Maduro no ha podido leer la posibilidad en democracia de hacer encuentros, charlas políticas, analizar la situación desde la perspectiva de Estado, oposición, gobierno, no ha podido. A partir de ese momento, 2 días después de esa elección, se cambian 13 magistrados del Tribunal Supremo. Ese mismo Tribunal Supremo le quita responsabilidades, competencias a ese Parlamento. Posteriormente, en 2017, se constituye una Asamblea Constituyente. Por lo tanto, tenemos, primero, 2 parlamentos en los hechos. Una Asamblea Nacional legítimamente elegida y una Asamblea Constituyente. 2 tribunales supremos. Ahora ya tenemos 2 presidentes, es decir, Maduro y Guaidó. Hemos llegado a tales niveles de incoherencia política, y aquí yo le quiero poner a Maduro, más allá de toda la adjetivización que se le puede dar, mala gestión. ¿Sí? Este señor no ha estado a la altura de continuar el legado que le deja Chávez a partir de una incapacidad política, porque los resultados económicos son los que están. La crisis humanitaria es la que está, 3 millones, con posibilidades de que este año se conviertan en 5. Bloqueo económico. Ha habido sanciones económicas a personas. Venezuela le sigue vendiendo petróleo a Estados Unidos. A Cuba sí hubo un bloqueo económico de verdad, salvaje, pero a Venezuela nada. Es
víctima de las propias decisiones políticas, malas decisiones políticas del señor Maduro. Pero además han sido socios y mientras ha estado Chávez han sido grandes socios económicos y Chávez le vendía perfectamente y tenían una excelente relación y todo aquello. En un Ahora país te está pregunto, prohibido hacer negocios con Venezuela hoy en día, como estaba Cuba. Claro, tú dices que, a ver, entonces esto es producto de la incompetencia política de este líder. O sea, si hubiera estado Chávez, de repente lo hubiera sabido interpretar. Creo que lo hubiera podido sabido interpretar mejor y negociar con esas política. oposiciones y todo. Exactamente. Interesante. Mira, ¿cómo calificas esas imágenes que yo tengo ahí, que eran impresionantes de la cantidad de gente de oposición que se está movilizando y todo? Estados Unidos ya ha pedido que se repliegue todo su cuerpo diplomático. Algunos de sus diplomáticos militares, además, eran diplomáticos militares, se han dado la vuelta y le han dicho que no van a volver al país. ¿Cuál es tu percepción? Lo que nos parece extraño es que justifiquemos una suerte de crisis ciertamente económica que tiene que ver con la administración para intervenciones directas. Si tenemos mínimamente conocimiento de que hay un contexto internacional que obedece a foros internacionales para una decisión de reconocer o no a un presidente, ¿cómo puedes entender que hay 16 países directamente que estén reconociendo a un supuesto representante? La OEA, pero ya ha puesto su punto de vista. Naciones Unidas está pidiendo el diálogo, el Papa está pidiendo el diálogo, Maduro ha dado señales también para que pudiera haber diálogo, pero ¿cómo podemos hacer de que un representante, firma autorizada por Inglaterra, por amor a Dios, ¿dónde queda el soberano? Si tu propio país está obligado, al ser parte de los tratados internacionales, buscar mínimamente un escenario colectivo de decisiones para ponerle alguna objeción, hacer una comisión negociadora, pero no puedes directamente señalar. Imagínate el riesgo que estamos corriendo. ¿Qué país es el que puede dirimir si nosotros estamos viviendo en democracia o no? ¿No es acaso el ejercicio soberano al que todos los tratados internacionales llaman y ponen en contexto, más allá de la crisis económica? Es la voluntad siempre de la sociedad civil de un país el que va a conocer o no la legitimidad de un presidente. Pero la sociedad civil ya eligió a sus representantes en el poder legislativo, ¿no? Y el gobierno no los ha reconocido así, refiriéndonos justamente al año 2015. Pero eso está vinculado a intereses económicos, vinculado a intereses de hegemonía, de control del petróleo. No está por ningún lado aislada de estas determinaciones porque el contexto internacional está entrando en juego Rusia, está entrando en juego China. Así es. Entonces, no vayamos a jugar pues con exacto, aquello, es que eso es ¿no? lo que yo digo. Te das cuenta que este paisito, porque es nomás un paisito, puede generar una confrontación mundial, porque ahí estamos viendo un Estados Unidos, un Rusia y un no sé quién más que se está empezando a poner de un lado o del otro. Y la respuesta vas a encontrar porque es primera mundialmente que tiene las reservas internacionales. Segundo, vas a ver con Canadá, Irak, Irán, que están también ahí. Quinto o sexto creo que está Rusia, que está logrando por lo menos una suerte de equilibrio de este comportamiento, pero los países no podían dar ejemplo en conocer o desconocer a alguien. A nosotros no nos gusta Bolsonaro. Tenemos la capacidad los bolivianos de decir, para nosotros no es el presidente, claro, ¿no? Claro, no te gusta Macri. Tenemos el derecho de decir a los argentinos, pues, no lo vamos delicado, a reconocer a su presidente. Lo eligieron. No podemos tener injerencia sobre nadie, ni nadie, ¿no es cierto? Eso es lo peligroso de este escenario internacional, que te puede abrir un escenario de conflictividad internacional, de consecuencias muy graves, simplemente por el capricho de darle una justificación militarizada a un conflicto, cuando sabemos que más bien los eventos y escenarios internacionales debieran propender a una salida de una comisión especial pacifista que pueda, por la vía del diálogo, entrar en una suerte de resolución. Lo que a mí más me llama la atención, que no es ninguna novedad, es que aquí la niña bonita, con quien se la están jugando los dos, a ver con cuál se pone a bailar, son las Fuerzas Armadas.
O sea, los militares son a los que Maduro los está conquistando y sobándoles el hombro. El otro caballero les está... O sea, los militares son en este momento no sé, la joya, porque si se ponen de un lado o se ponen del otro, aquí ya se definió con qué lado van a estar. Por Dios, ¿cómo pueden jugar un rol tan importante, Álvaro? El factor determinante de la crisis política, por la vía buena o mala, son las Fuerzas Armadas. Sí. Ellos van a sostener, es un gobierno militar civil, y digo Sí, a propósito, militar civil. No civil-militar. ¿No? Militar civil, es decir, más pesa el esquema militar hoy en día en Venezuela que el propio Maduro. Por lo tanto, seguramente la decisión negociada a la que todos aspiramos, que le demos al pueblo venezolano la posibilidad otra vez de decidir los rumbos de Venezuela, yo estoy de acuerdo, no intervención de ningún lado. Pero díganme, ¿cuál potencia no es intervencionista? Ni Rusia ni China se pueden jactar de no ser intervencionistas. Cada uno interviene cuando le conviene y ese es el rol de las potencias. Por eso mismo son potencias, porque intervienen en los asuntos que incumben a otras regiones. Por lo tanto, yo creo que ese elemento de la intervención tenemos que aspirar que no haya intervención militar, etc. Pero lo que tú dices es gravísimo. Es que los militares en este momento tienen la solución de mayores muertes, porque ya de entrada tenemos que coincidir también que no se justifica una sola muerte en ningún país para que un gobierno se sostenga. Pero qué terrible, o sea, el hecho de que haya un grupo que como tiene las armas, detentan las armas, ellos pueden definir un poco para dónde va a ir el país. Eso me desespera. Eso es lo grave, terrible. Verónica, eso es lo grave de estos gobiernos que de alguna manera se han deslegitimado frente a su sociedad y solo encuentran legitimidad en sus fuerzas armadas por prebenda. Bueno, por favor, ¿qué va a pasar desde tu percepción? ¿Qué tiene que suceder que sería para ti lo correcto y adecuado en un momento tan difícil como está viviendo Venezuela? Un reencauce institucional que tiene que ver con el respeto a la soberanía y menos esta peligrosa apertura de visión militarizada. Está bien que las potencias puedan participar, porque si no estuvieran esas potencias tal vez no hubiese habido equilibrio y había injerencia abierta. De uno solo además, ¿no? Solo, menos mal que hay dos. Alguien que quiere buscar y ser el gendarme eterno, mundial, claro, eterno, es ¿no? verdad. Nuestra visión de multipolaridad nos permite, en el resguardo del derecho internacional, a que tengamos estas decisiones, pero no criticar a un Guaidó que se dice ser representante ¿de quién? Pero él está a la cabeza del ¿Quién le ha otorgado, quién le ha dado la facultad a que otra instancia pueda ponerse un tercero? A ver, imaginémonos en cualquier país de América Latina, así, te dicen, Perico es tu nuevo presidente, tú te vas a preguntar, ¿y de dónde ha salido? Pero es el presidente para la transición, como lo han propuesto, ¿no es cierto? Encargado. El encargado, ni siquiera un presidente. Llamémoslos interventor, ya. en términos legales. De acuerdo. Tiene que haber un mínimo de legitimidad, tiene que haber alguien que le dé. En la soberanía no puedes jugar con terceros interventores. Tendrás que necesariamente buscar una salida negociada de diálogo donde esté oficialismo, oposición, marcando rumbos institucionales. ¿Qué pero tiene que nadie pasar puede... en este primero momento? que hay que desconocer a Guaidó. Ya. ¿Cómo puede ser el representante de la billetera para decir, con él sí pueden negociarse, Ya, pero porque ¿qué? estamos ante la Se lo peligrosa desconoce a él, decisiones? ¿y qué sucede luego en el país? Negociada, el Papa está mostrando predisposición, las potencias ¿Quiénes tienen que antes negociar? hacer injerencia con el actual gobierno y su representación política de oposición. Y la oposición. Y en este caso se está permitiendo un señor Guaidó, que nadie sabe de dónde viene, que no cumple ningún requisito democrático, para rechazar el diálogo. Esto te está mostrando y te está ratificando que quien lo ha incorporado y lo ha reconocido el gobierno de Donald Trump para decir a este sujeto, simplemente es un sujeto funcional, el mejor operador que puede cumplir a un objetivo descolocado, para mí, descriteriado, de militarización en un escenario donde tiene que ser la democracia la que prima. Álvaro, ¿qué tiene que suceder en este momento en Venezuela? ¿Qué sería lo ideal? La solución es que las partes del conflicto, Ajá, Venezuela con el gobierno, su oposición, la sociedad civil, tengan ese acercamiento, ese diálogo, pero con un resultado concreto. Elecciones libres, transparentes, que sea el pueblo venezolano
en la más alta expresión de la soberanía, decida que si realmente quieren continuar con el señor Maduro, o hay el chavismo te va a generar un nuevo liderazgo, o la oposición. Guaidó es el representante de una sociedad civil, es representante de la Asamblea Nacional, es su presidente, tiene una legitimidad para ser un actor político hoy en día en Venezuela. Por lo tanto, no se lo puede descartar en una negociación. Creo que todos, en esto creo no equivocarme, todos creen que una elección libre y transparente en Venezuela va a poner otra vez a Venezuela en el escenario de la democracia y con un futuro maravilloso, porque tienen los recursos. Pero le daremos la oportunidad, no queremos un títer de una potencia, le daremos al pueblo venezolano esa posibilidad de elegir en condiciones óptimas, no con presos políticos, con que toda la sociedad venezolana se exprese. Creo que ese va a ser un rol de todos los países en la OEA, en el mundo. Aspiremos a eso. Yo he quedado absolutamente sorprendida porque en este viaje que he hecho a Australia he tenido que hacer obligatoriamente, porque están lejos, una parada en Iquique primero y luego en Santiago. Es impresionante la cantidad de venezolanos que hay. En el hotel en el que yo estuve, todos eran venezolanos, y en el hotel del lado y en el otro. Recepcionistas, los que limpiaban, vinieron gente de internet para solucionar el wifi, todos venezolanos. Y Santiago de Chile, pero peor todavía, ¿no? En Santiago de Chile ya todos hablan con ese acento venezolano. Yo me quedo sorprendida y al conversar con ellos me decían, bueno, es que la moneda aquí es alta, nos da dinero para vivir y mandar dinero. Bueno, ahora la pregunta del millón, ¿una elección escuchará a sus ciudadanos fuera del país cuando han sido miles y miles los que han partido? Ay, Venezuela, Dios la guarde. Gracias por haber estado en el programa, René, un gusto haberte tenido. A ti, Verónica, gracias haber también compartido con... Gracias, Verónica, gracias, René. Álvaro, gracias. Nos vamos. Solo el tiempo dirá qué va a suceder. Nosotros podemos aquí hacer mucho análisis, mucha prospectiva, pero solo el tiempo dirá, porque los apetitos personales, los intereses mezquinos, a veces van más allá de la simple teoría. Un abrazo, hasta la próxima.